Buenos días y bienvenidos adictos al cartón a un nuevo episodio de Con Cartas y a lo Loco. Nacido entre cartas y muchos decks, muy tocado por jugar a Magic. Y en el episodio de hoy nuestra idea, aquí tendría que haber estado a mi lado, por aquí en algún lugar, Yep Grumpy, pero no está, yo soy Chef Grumpy, ya lo sabéis. Y lo que vamos a ver hoy es, os he preparado un cómo jugar a Warlord para, bueno, pues porque ya que estamos dedicándole todo el mes a Warlord, pues el vídeo que toca hoy es un cómo se juega a Warlord. Nada, espero que lo disfrutéis, aprendéis y nada, ya está. Nos vemos en el próximo Con Cartas y a lo Loco. Adiós. In your deck. En todo juego de cartas o en todo juego de mesa, lo más importante o de las cosas más importantes es saber cómo se gana una partida. Una partida de Warlord se gana derrotando al Warlord del oponente. Todas las barajas están obligadas a llevar un Warlord y solamente un Warlord. En versiones posteriores, o sea, en versiones más adelante posiblemente y en versiones anteriores del juego, había una carta que sustituía al Warlord, que era el Overlord, pero por ahora no nos hemos de preocupar de esto. Ese Warlord puede ser de una de las 6 facciones del juego, que son los Deverenian, los elfos, los enanos, los orcos, los Free Kingdom y los mercenarios. Mencionar también, posiblemente haya alguna manera alternativa de ganar, especialmente por ahora en esta edición no, pero en versiones anteriores, al ser un juego de AEG, no me extrañaría que hubiera alguna carta que pudiera cambiar cómo se gana. Por ahora no hay ninguna. En Warlord quinta edición tenemos 3 tipos de cartas. Tenemos las cartas de tipo personaje, las cartas de tipo equipo y las cartas de tipo acción. Hay que mencionar que en las ediciones anteriores había un cuarto tipo de carta, que era la mazmorra, del que hoy no vamos a hablar. El grueso de nuestro ejército o de nuestra baraja van a ser personajes. En un deck de Warlord estamos obligados a, de las 50 cartas, no llevar más, repito, de 25 personajes. Las cartas de personajes se componen de lo siguiente. En el centro, arriba, como en la gran mayoría de juegos de cartas, tenemos el nombre de la carta. A mano izquierda, arriba también, tenemos una hacha con un bono. Eso es nuestro bono de ataque. Hay algunos bonos que veréis que tiene varios ataques y en algunas cartas veréis que el hacha es de un determinado color. Eso indica que el ataque será elemental. Sirve para algunas cosas. El hecho de que sea elemental. Por ejemplo, aquí tenemos un rayo y aquí tenemos un veneno. En la esquina superior derecha lo que tenemos es la clase de armadura. Servirá pues para resolver las acciones de ataque cuando lancemos dados. Después de un dibujo normalmente monísimo, lo que tenemos son el cuadro con sus acciones y alguna cosa más. Empecemos por la mano izquierda en el centro. A mano izquierda en el centro. Lo que aparece es la clase a la que pertenece dicho personaje, en un símbolo. Tenemos el guante o mano, que serían los pícaros. Tenemos el pergamino, que serían los magos. Luego tenemos los puños o manoplas de cocina, que serían los guerreros, y por último tenemos las mazas, que serían los clérigos. Mencionar también que existe la posibilidad, yo no he encontrado ninguno, pero que en algún momento se publique algún personaje. Esto es una acción, pero bueno, también en versiones anteriores también había algún personaje que no tenía clase y la falta de clase se indicaba con un óvalo vacío, con el número. ¿Qué es el número?, os preguntaréis. El número indica de qué nivel es el personaje. Si no voy errado, en la nueva colección base para la quinta edición, el Welcome to the Accord Lands, creo que es, tenemos personajes de nivel 1 al 7. Luego veremos para qué son relevantes los niveles. Luego tenemos que cada mano
o que cada símbolo puede ser de un color, ¿no? Como veis aquí tenemos color blanco y aquí tenemos color negro. Eso lo que implica es cuál es el alineamiento del personaje. Blanco, bueno, negro, malo. Existen personajes que son biclase y cartas, o triclase, hay alguna carta triclase. Eso lo indica el juego poniendo dos simbolitos de las clases pertinentes. A mano derecha, a la misma altura que tenemos el símbolo de clase y de nivel, lo que tenemos es el indicativo de a qué facción pertenece. Las repito porque para que no quede ninguna duda, tenemos a los mercenarios, tenemos a los de Berenian, tenemos a los enanos, tenemos a los Northrop y tenemos a los elfos. Y no nos podemos olvidar de el Free Kingdom, que bueno, al final, así a grosso modo, los de Berenian son los malos, los humanos malos, y el Free Kingdom son los humanos buenos, aunque aquí veis un Free Kingdom que tiene alineamiento malvado. Entre la línea de... entre el símbolo de clase y el símbolo de facción, lo que tenemos es una línea de características. En esa característica nos indica pues que son personajes. En caso de que sean un Warlord, nos lo indica. Recordamos, solo podemos tener un Warlord en nuestro mazo de 50 cartas y solamente 25 personajes. Y luego nos indica algunos traits. Como ya sabéis, o como veréis en otros muchos juegos de cartas, estos traits no tienen efecto de juego, pero sí que son relevantes para otras cosas. Para que nos hagamos una idea, al final, Cantor, que lo tenéis en este personaje, es posible que sea una subfacción de los clérigos, donde haya cartas que en caso de que el personaje que la juegue sea Cantor, tengan un efecto mayor o solamente sea, dentro de ser una carta que pueda jugar un clérigo, solamente sea para cantores. O al contrario, haya una carta, por ejemplo, de guerrero que la puedan jugar cantores. Esto, ya sabéis, las reglas en los juegos de cartas nos las pasamos por el forro siempre que una carta nos lo indique. A continuación lo que tenemos es el cuadro de texto. En el cuadro de texto podemos tener tres cosas. Lo primero son los feats. No nos olvidemos, este juego es deudor de Dungeons & Dragons tercera edición, entonces hay muchos nombres que os sonarán, como el Attack Bonus, el Armor Class, las clases, por supuesto. Pues los feats son habilidades que podemos activar cuando se dé un condicionante, como son, aquí tenemos un Defend y un Riposte, ¿no? Que normalmente van a dificultad 20 y se tira un dado de 20, como en el resto de resolución de acciones, eso lo veremos más adelante, más el bono. En las reglas del juego, porque hay como 10 o 12 feats diferentes, aparece que hace cada uno de estos feats. Las reglas os las dejo en un enlace aquí abajo. Lo siguiente que podemos tener son habilidades constantes. Vienen a ser esas habilidades que no hay que activar. Como por ejemplo, aquí nuestro amigo Chant tiene que los personajes enanos adyacentes ganan 2 a su clase de armadura. O el novato Iger Novice sería el novato voluntarioso, creo que es. Tiene resistencia al rayo. Básicamente, cuando se enfrenta contra el rayo, se tira con desventaja. Y eso son siempre habilidades constantes. Son esas cosas que tenemos que recordar durante la partida. Porque yo qué sé, si me pegan y yo no me doy cuenta que es de rayo, mala suerte. ¿Vale? En teoría no, pero bueno, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Y por último lo que tenemos son las habilidades activas. Son esas habilidades que tenemos que activar. Ya sea porque sean limited, ya sea porque sean reacciones o lo que sea. Cosas que tenemos que activar de manera activa con una de nuestras acciones o en el caso de una reacción cuando se dé el caso de que se cumpla el coste, ¿no? Por ejemplo, después de que Alarin Gaunt, que es el mismo, se mueva, puede hacer un ataque a cuerpo a cuerpo.
Después de estos textos, en algunas cartas tenemos esos bonitos flavor text, que hay gente que le presta atención y hay gente que no. Y por último, abajo a mano izquierda, tenemos la tirada de salvación. Esto será relevante pues, para algunos ataques mágicos cuando nos tarjeten, o para trampas, o para cosas, ¿no? Donde, ya sabéis, lo mismo, tiraremos el dado de 20, sumaremos el bono contra dificultades X para saber si pasamos o no pasamos la tirada. Y por último, lo que tenemos es los puntos de vida, que es lo que evidentemente cuando nos recibamos un ataque, pues bueno, pues un punto de vida. Si el ataque hace heridas múltiples porque tiene la habilidad, por ejemplo, de Power Attack y ha superado una tirada previa de Power Attack, pues hará 2 heridas y pues se le colocarían 2 heridas al personaje. Y con eso ya hemos visto los personajes. El segundo tipo de carta que vamos a ver es el de las acciones. Lo primero, al igual que en los personajes, arriba lo que nos indica es cómo se llama la carta. Luego tenemos el dibujito, ¿no? Y a continuación tenemos a mano izquierda, al igual que en los personajes, un óvalo con un símbolo o con varios, ¿no? Como esta de aquí. Esto lo que nos indica es qué clase de personaje puede usar la acción, y el numerito que viene dentro del símbolo lo que nos indica es qué nivel ha de ser ese personaje para jugar una acción. Al final, esto lo que quiere decir es que esta acción la puede jugar un guerrero de nivel 2, esta acción es un mago o un guerrero de nivel 2, un clérigo de nivel 3 o un ladrón de level 4, un pícaro de level 4. Los niveles de acciones van del 1 al 5. No soy consciente de haber visto en todo el set ninguna acción que pida más niveles. A continuación, al ladito del óvalo que nos indica qué puede jugar, lo que tenemos son los traits. El primer trait siempre es acción, ¿no? Para saber que este es el tipo de carta acción. Y a continuación lo que tenemos son otros traits. Por ejemplo, aquí tenéis el arcano, ¿no? Esto al final, repetimos, tendrá que ver a medida que vayan saliendo cartas con cartas que se relacionen entre ellas a través de pues, arcano, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, las acciones tienen diversos condicionantes, ¿no? Tenemos las acciones como por ejemplo las reacciones, que nos indicará cuándo podemos jugarla. Las órdenes, una orden es una acción que puede hacer un personaje, esté de pie o girado, y realizaremos la acción. Lo mismo con la reacción, ¿vale? Se me ha olvidado, una vez se cumplen las condiciones, haremos lo que ocurra. Luego tenemos las spend order, ¿no? El gastar o cansar o tapear de toda la vida, que es una acción que para poder realizarla vamos a tener que girarnos o tapearnos, y luego, bueno, y ya está. Al final hay que tener en cuenta eso, ¿no? Reacciones que son cosas que salten cuando ocurra algo, y después tenemos las órdenes. Dentro de las órdenes pueden ir las reacciones, creo que hay alguna que te pide que te gires. Son acciones que tienes que o girarte, o puedes hacerla incluso estando girado. En caso de una orden, ¿vale? Pues la puedes hacer estando girado. Un spend order necesitas girarte previamente. Y, como hemos dicho, simplemente tenemos que cumplir los requisitos para poder realizarlas. El último tipo de carta que hay en Warlord, por ahora, es el de los ítems. Al igual que en los personajes y en las acciones, el nombre de la carta aparece en la parte superior. Para seguir con aquellas cosas que sean iguales que en otras cartas, en el centro de la carta a mano izquierda lo que nos aparece es un nivel y una clase, y eso indicará qué nivel y clase ha de ser un personaje. Bueno, nivel no exactamente, ahora os lo cuento. Qué clase ha de ser un personaje y qué nivel más rango tienes el personaje para poder equipárselo. Eso lo explicaremos un poquito mejor más adelante, cuando veamos cómo se organiza una partida y qué acciones se pueden hacer, pero los personajes en Warlord se colocan con un sistema de filas,
Para poder jugar un ítem tienes que tener la suma de tu nivel más la fila en la que te encuentras ha de ser igual o mayor que el nivel del ítem. Por eso no hay ítems de nivel 1, porque un personaje de nivel 1 en la primera fila es un 2. Entonces todos son nivel 2 hacia arriba. Y por eso hay algún ítem, aquí solo tengo niveles 5, pero esperaros un momentito que busco, ¿no? Porque yo por aquí tengo un nivel 6, ¿no? ¿Veis? Un nivel 6, ¿no? Pues esto lo podría jugar cualquier mago que fuera de nivel lo que sea, más que estuviera en la fila lo que sea y que la suma fuera de 6 o más. En la parte superior izquierda de algunos de los ítems nos encontramos con bonos a el ataque. Estos bonos son un numerito que le sumaremos a nuestro base attack bonus, ¿vale? A nuestro ataque base. Claro, si utilizamos un personaje que tenga un +0 con la espada, ¿no? Esto así, ganará un 2. Mientras que si lo que hacemos es, por ejemplo, el Jet Bane lo equipásemos con la espada, que obviamente puede, porque bueno, es un ítem de nivel 2 y él es un muñeco de nivel 4, da igual en el nivel en el que esté, sumaría ese +2 a todos sus ataques, con lo cual este señor pegaría de +4, +4, +4. Al lado derecho de la carta volvemos a tener un bono a la clase de armadura. Esto es acumulativo, ¿no? Igual que los de ataque, ¿no? Si tú vas con imaginemos que eres un guerrero mago y vas a caballo con una espada y tienes un pergamino, un Burning Scroll, sumarás a tu ataque, a todos tus ataques, un +5. ¿No? Pues lo mismo pasará con la armadura o con cualquier ítem que nos dé bonos a la defensa. Al lado de la clase y el nivel del ítem aparecen los traits. Esos traits, pues evidentemente siempre empiezan con ítem para remarcar que esto es un ítem, y al lado siempre nos dice qué tipología de ítem es, ¿no? Aquí tenemos un yelmo, un libro, una espada, una arma espada, un arma tesoro, aquí tenemos una montura y aquí tenemos un familiar. Esto es porque no podemos tener más de un ítem con el mismo trait, ¿no? Al final no puedes ponerte 2 cascos, o no puedes llevar 2 armas a menos que el juego te lo indique, o no puedes ir montado en 2 caballos, ¿no? Pues para eso sirven los traits, ¿no? Para que no puedas hacer un personaje con 50 espadas o que vaya en 4 caballos diferentes. Pero sí que puedes equipar todos los ítems diferentes que quieras. Solo hay un pequeño asterisco a eso. Un personaje que lleve más de 3 ítems se considerará encumbered, o que lleva sobrepeso o sobrecargado, mejor dicho. Entonces, ¿para qué sirve eso? Bueno, al final hay cartas que si tarjetean a un personaje que esté sobrecargado o al revés, personajes que si están sobrecargados ganan algún bono, ¿de acuerdo? Es otra de estas cosas, otra de estas reglas flotantes que hay que estar pendiente. A continuación, una vez tenemos visto pues eso, ¿no? Los traits que nos indican, bueno, de cuántas cosas diferentes podemos utilizar, y lo mismo que en las otras cosas, ¿no? Si el personaje tiene un yelmo, bueno, pues necesitas tarjetear un yelmo. Nos encontramos con el cuadro de texto donde nos dice qué hace, si tiene alguna cosa, ¿no? Pues lo mismo, si tiene alguna order, ¿vale? Si tiene alguna... Aquí, por ejemplo, es order spend, pero no es un spend order, ¿vale? Es order y el coste es girar el scroll, ¿de acuerdo? Para hacer un ranged strike de 3. O aquí un order para girarte y moverte, o ganar un bono a la fuerza, o lo que sea. Al final es lo mismo que con los personajes, ¿de acuerdo? Tenemos bonos pasivos, como por ejemplo aquí, ¿no? Que tenemos un +1 a la vida, o aquí que ignoramos los bonos de escudos y armas a la hora de hacer ataques cuando ataquemos con el flagelo, o tenemos
reacciones, como estas dos de aquí, ¿no? Más 2 a skill, bono permanente, o, bueno, cada cosa, ¿no? Son exactamente igual, ¿no? Es acciones activas, pasivas y beneficios. Y con eso creo que ya hemos visto todos los tipos de cartas y vamos a ver cómo se organiza una partida. Una de las principales mecánicas del juego de Warlords es el sistema Rank and File, que empieza pues, cuando empieza la partida y nos determinará cómo se juegan los personajes, cómo se mueven por el tablero y le dará una fisicalidad al juego. La partida siempre empezará colocando en el front row de nuestro tablero 3 unidades de level 1, en una segunda fila con 2 unidades de level 2 y una tercera fila donde lo que colocaremos será nuestro Warlord, siendo independiente cuál es el nivel del Warlord. En este caso veis aquí que tengo a Lord Velasco, que es un level 4, pero porque tiene dos, porque es biclase, y hay muchos Warlords que solamente tienen una clase y son level 5. El sistema Rank and File lo que plantea es, bueno, al final imaginemos un ejército que tiene bloques, ¿no? Y van avanzando y se van colocando. Entonces, la primera regla en el Rank and File es que no pueden haber nunca más personajes de un rango más bajo o en un rango menor a un rango mayor. ¿Eso qué quiere decir? Nunca podremos tener 2 personajes en el rango 1 y 3 personajes en el rango 2 o 2 en el 1, 1 en el 2 y 2 en el 3, o en el 4, o en el 5, o en el 6, o en el 7. Al final los rangos son infinitos. Otra cosa es que no creo que nunca lleguéis a montar una partida llena de rangos, con 14 rangos en la mesa. Pero bueno, todo puede ser. Es un momentito que he movido estas cartas de plano y ahora no se ven. Vale. Dicho eso, el rango no es relevante. El rango en el que se encuentra una carta no tiene que ver con el rango del personaje. Por ejemplo, a través de movimiento, un personaje de nivel 2 puede acabar en el rango frontal como un level 1. ¿De acuerdo? Una vez visto las reglas de colocación por rangos, tenemos que empezarnos a fijarnos en las diferentes acciones que podemos llevar a cabo y que afecten a esos rangos. ¿De acuerdo? La primera acción que será relevante para este caso será la acción de journey o viajar. Esta acción simplemente es moverse adelante o atrás un rango. Podemos hacerlo mediante cartas que seguirán las reglas que nos indique la carta, como por ejemplo sería con el caballo, que hemos visto cuando estábamos hablando de los ítems, que como orden puedes girar el caballo para viajar o para mover adelante un rango en este caso, o podemos usar la acción de Journey. Esa acción es una de las acciones disponibles para todos los personajes y es tan sencillo como vamos a girar el personaje y lo vamos a avanzar hacia el rango inmediatamente previo o hacia el rango inmediatamente anterior. Anterior y, bueno, delantero y trasero, ¿vale? Para que nos quede claro. Con esta acción siempre podemos generar una línea de rangos ilegales. ¿Qué significa esto? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí una formación completamente legal. Entonces, con una acción yo digo que voy a viajar con el personaje Jet Bane, que va a avanzar del rango 3 al rango 2. Y esto me genera un rango ilegal, como hemos visto antes, porque tenemos 2 unidades de rango 1, 3 unidades en el rango 2, 1 unidad en el rango 3. Inmediatamente, en cualquier momento en el que esto se dé, ¿vale?, vamos a tener que rectificar los rangos. ¿Cómo se rectifica un rango? Muy fácil. Hemos de hacer
caer una unidad que se encuentre en el rango ilegal un nivel hacia adelante, por ejemplo. ¿Cómo se hace caer? Muy fácil. Tenemos dos opciones. Podemos o coger una unidad o carta que esté enderezada y bajarla al rango delantero, el rango que tiene delante, girándola, o bien podemos coger una unidad que esté girada y la podemos stunear. Stunear una carta es ponerla al revés. Esto al final nos sirve para que cuando toque la fase de enderezar, en vez de pasar directamente a estar de pie, pasará a estar girada, ¿no? En vez de hacer de aquí hasta aquí, de aquí a aquí, lo que haremos es de estar stuneada a estar girada. El hecho este de viajar es importante para más cosas. La mecánica esta de los rangos ilegales es una mecánica que siempre que se dé un rango ilegal deberemos de rectificar. ¿Qué me refiero? Bueno, pues imaginemos aquí que nuestro rival tiene mucha suerte y con sus dos primeras acciones nos mata a este personaje y a este personaje después, y tenemos un rango ilegal, pues tendremos que rectificarlo mediante la acción de viajar, o sea, viajando como reacción, ¿vale? Aún no es mi acción. Y básicamente lo que haré será bajar una unidad para pasar a tener una línea legal. La siguiente acción relevante para el sistema de Rank and Files no deja de ser otra que poner un muñeco o una unidad en juego. ¿Y cómo se pone una unidad en juego? Muy fácil. Lo primero, poniendo una unidad en juego nunca podemos generar un rango ilegal. Y lo segundo es, cogeremos esa unidad, ¿no? Por ejemplo esta aquí, y la jugaremos en el rango, en la línea que nos indique el nivel del personaje. Por ejemplo, esto es un personaje de nivel 2 y se colocaría en la fila o en el rango 2. Esto es un rango 4, lo colocaremos en el rango 4. Obviamente hay cartas que hacen que todas estas cosas nos las saltemos y podamos jugar unidades de otros rangos en filas que no son las que les pertocan. Pero esto ya tiene que ver con las reglas impresas en cada una de las cartas. Relevante, aunque el Warlord sea un nivel 5, o en este caso un nivel 4, está en el nivel 3. Entonces todo lo que sean rangos 4, 5, 6, 7, 8, 2000, siempre van a tener que colocarlos en esa fila de juego, ¿no? Repetimos, este personaje como que es un nivel 4, hay que colocarlo en nuestro rango 4. 1, 2, 3, 4. Por eso a la hora de construir la baraja será importante tener en cuenta las proporciones de niveles que usemos, ¿no? Porque si cargamos, obviamente los personajes de nivel 4 son muchísimo más poderosos que los de nivel 1, pero claro, si solo ponemos personajes de nivel 4 corremos el riesgo de que en algún momento nos paremos y no podamos seguir avanzando nuestra posición en la mesa. Y con eso tendríamos cómo se juega una unidad. Y es las acciones de movimiento y de jugar unidades son las más relevantes para el sistema Rank and File. La última acción que tiene en cuenta o que tiene relevancia el rango, antes de entrar en el mundo de los ataques, añadir un ítem. ¿Cómo se añade un ítem? Muy fácil. Primero tenemos que tener en cuenta que los ítems tienen una clase. En este caso, por ejemplo, es mago. Y es mago nivel 5. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues para llegar a este nivel 5 yo tengo que sumar el nivel del mago al que se lo estoy intentando añadir, en este caso, por ejemplo, es un 4, a cuál de las filas se encuentra el personaje. Entonces esto es un nivel 4, 5, 6, 7. Podríamos añadirle ítems de hasta nivel 7. Añadir, simplemente colocaremos el ítem y ya está.
Este ítem, como veis, que es para mago nivel 5, no podríamos obviamente ponérselo ni a un guerrero, ni a un clérigo, ni a un pícaro, pero tampoco podríamos añadírselo a estos magos porque son de nivel 2 y al ser de nivel 2, 1 más 2, 1, 2 más 2 son 4. Entonces esos 4 nos suman 5 y no podríamos añadirle el ítem. Con estas acciones que tienen que ver con el rango que estamos, creo que es el momento en el que empecemos a hablar de cómo se desarrolla un turno de Warlord. Un turno de Warlord empezaremos siempre tirando un dado de 20 para decidir la iniciativa y el jugador que saque la tirada mayor será el que empezará haciendo acciones. Y eso es en la fase de iniciativa. En esa misma fase también se endereza todos los personajes que estén girados, personajes, ítems, todo lo que tengamos en mesa que tenga que enderezarse. Recordar si algo está estuneado, que es cuando está mirando hacia ti mismo la carta, lo que hace es ponerse en la posición de estar girado o tapeado y en el siguiente turno ya podría enderezarse. ¿De acuerdo? Y robamos hasta tener 5 cartas en la mano. Una vez hemos hecho eso, si hay una ventana de acción, como siempre, reacciones, etcétera, etcétera. Las reacciones siempre las podemos hacer. Y saltaremos a la fase de órdenes. En la fase de órdenes es una fase alterna donde, empezando por el jugador que haya ganado la iniciativa, actuará, actuaré, actuará, actuaré, actuará, actuaré. Y así hasta que ambos jugadores, o en caso de una partida multiplayer, todos hayan pasado, ¿no? Las diferentes acciones que podemos realizar son, como hemos visto antes, viajar, con todas las cosas que implican de mantener los rangos legales, añadir una carta, con las reglas que hemos visto hace un momentito, y luego ya saltamos a otras acciones. ¿Qué otras acciones pueden ser? Y jugar personaje. Esas son varias de las acciones que tenemos, que las he explicado antes porque así quedaba claro un poquito el sistema o para qué sirve este sistema de rangos. Siguiente, acciones que podemos realizar. Jugar una acción. Bueno, pues para jugar una acción lo único que tendremos que hacer es tarjetear un personaje que pueda realizar una acción, ¿vale? En este caso, pues es lo que decíamos, ¿no? O un mago de nivel 2 o un guerrero de nivel 2 y cumplimentar lo que nos diga, porque es una order. Eso es una acción desde la mano. Pues completamos lo que sea que nos dice la acción. Dentro de las acciones también podemos hacer acciones que tengan los personajes, como por ejemplo, Lord Velasco tiene una Limited Order que dice que puede mover adelante un personaje que tenga el mismo nivel o menor que él, pero no puede crear un rango ilegal. Lo único relevante a la hora de hablar de Limited Orders es que son acciones que solo se pueden hacer una vez por turno por carta. Lo que significa eso es que si tenemos, por ejemplo, 2 Squire Fendrick, de este que tiene una orden que dice gira un personaje en su rango, que puede ser el mismo, porque no dice que no pueda serlo, para avanzar y luego hacer un ataque, si quisiera, bueno, pues esta Limited Order, solo puede hacerla una acción, pero si tuviera 2 Squires Fendrick, podría realizar 2 veces la misma acción, ¿vale? Va por carta el concepto de limited aquí, ¿no? Y tenemos ya pues las acciones que nos den los personajes, las acciones que nos dan las cartas, podemos jugar un personaje, podemos mover un personaje, podemos equipar y con eso llegamos a una de las acciones que más veces vais a realizar durante la partida y es generar un ataque. Para generar un ataque lo primero que se hace es se gira el personaje, se decide un objetivo y se tira un dado. Entonces, mira, un 20, fantástico. ¿Qué se hace entonces? Se mira el bono, 20 más 2, 22, contra la clase de armadura del oponente. En caso de superar, igualar o superar, se hace una herida al oponente y, pues, en este caso, como que este personaje tiene un 1, el personaje se moriría, ¿no?
Siempre importante tener en cuenta, los 20 los 20 naturales siempre son éxitos críticos, o sea, siempre da igual la dificultad a la que vayas, que se realizará la acción que estás haciendo, mientras que los unos da igual que sumes suficiente como para llegar a la dificultad a la que vas, siempre se va a considerar una pifia. Vamos, si habéis jugado a Dungeons and Dragons, sabéis cómo funciona esto. ¿Qué más es relevante a la hora de realizar un ataque? Bueno, pues muy fácil. Cuando yo me giro y tengo dos ataques, como por ejemplo en Lord Velasco, que tiene un +8 o un +4, no tengo que declarar objetivos antes de tirar, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? No tengo que decir primero ataco este y luego ataco este. Tengo que decir primer ataque, pues 8 + 8, 16. ¿Mato o no mato, no? Pues supongamos que mato, bueno, pues puedo cambiar de objetivo. Supongamos que no mato, bueno, pues puedo volver a tirar, ¿no? Con el siguiente ataque, escogiendo un nuevo objetivo. Y eso serían los melee strikes. Aparte, hay muchas cartas que otorgan ranged strike. El ranged strike, si no dice nada, es que te puedes saltar un rango a la hora de atacar, permitiendo, por ejemplo, que los arqueros ataquen desde el segundo rango, o magos ataquen desde la segunda fila, o incluso desde la tercera, cuarta o quinta. Hay cartas que te dan ranged strike a 3 niveles, ¿no? Y básicamente es pues eso, que te saltas un nivel, o en caso de, por ejemplo, si tuviéramos un ranged strike estando en el primer nivel, pues podría atacar una unidad que estuviera en segundo nivel de mi oponente. Y esos son los ranged strikes y los strikes. Importante, hay cartas que te dan un melee attack y hay cartas que te dan un melee strike. La diferencia es, en principio, que un melee attack es un ataque entero. Entonces, por ejemplo, eso es relevante para los personajes que tengan más de un ataque. Con un melee attack, Lord Velasco podría atacar primero con el +8 y luego con el +4. Más los bonos que tuviera a diferentes unidades, como hemos hablado. Mientras que si lo que está haciendo es un melee strike, solo va a poder hacer uno. Y siempre lo va a hacer con su bono. Tener en cuenta también, cuando sé que voy y vuelvo, cuando hablamos de un ranged strike, normalmente los ranged strikes hay muchos que te especifican ranged strike a más lo que sea. Ese más lo que sea no se ve modificado por nuestro bono base, ¿no? Es un ranged strike de 5, pues es un +5. Si fuera si no, te lo tendría que especificar. Como hemos mencionado antes, como resultado de un ataque es posible crear rangos ilegales que, pues, si atacásemos aquí, matásemos a este muñeco, haríamos un rango ilegal, nuestro oponente pasaría a arreglar todas sus filas, por ejemplo, así, y a continuación le tocaría a él. El arreglar las filas cuando se te muere una unidad no cuenta como tu acción. Una vez ambos jugadores han acabado todas sus acciones, llegamos a la fase final o la end phase, donde podremos descartar las cartas que queremos de la mano para robar en la fase inicial esas 5 cartas y pues si hay alguna reacción a la fase final podremos realizarlas. Para resumir, después de la fase de inicio, de iniciativa, viene la fase de acciones o órdenes, donde de manera alterna, empezando por el jugador que ha ganado la iniciativa, vamos a ir realizando acciones. Las acciones que podemos hacer son jugar un personaje en el rango que nos indique su nivel, en la fila que nos indique su nivel, jugar un ítem a un personaje, ya sabéis, sumando su nivel más la fila en la que se encuentre. Podremos jugar acciones impresas en nuestros muñecos, podremos jugar acciones impresas en cartas de acción, de ítem o cualquier cosa que tengamos encima de la mesa o con las cartas de acción. Podremos movernos, como hemos visto antes, generando incluso rangos ilegales que nos permitirá avanzar, caer, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, y bastante importante, podremos realizar ataques. Los ataques nos giramos, sumamos nuestros bonos contra los objetivos y tiramos contra la clase de armadura del oponente. Ya hemos dicho, si hay más de un ataque, los ataques se resuelven por separado, pudiendo tarjetear
a diferentes unidades con cada uno de los ataques. Y con esto creo que ya hemos visto las reglas de Warlord, así que ahora lo mejor que podemos hacer es ver una partida de... Hola a todos, nada, simplemente mencionar una cosa. Hola a todos, nada, simplemente mencionar una cosa. Durante la explicación de cómo se juega, se me ha olvidado un pequeño detalle, que es que los personajes, tú tienes un Warlord que indica de qué facción es tu baraja, pero a la hora de jugar, puedes incluir en tu baraja personajes de cualquier facción. ¿Qué pasa cuando pones en juego un personaje de una facción que no es la tuya? En caso de que sea de una facción cualquiera, que no sea la tuya, evidentemente, va a entrar stuneado, ya recordad, boca abajo, y necesita 2 fases de enderezar o 2 acciones que le enderecen para ponerse de pie. A menos que el personaje en cuestión sea mercenario. Entonces todos los mercenarios siempre entran en juego enderezado, para entrar en juego con la facción con la que estén aliadas. Como siempre, seguro que tarde o temprano salen personajes multifacción y cosas de estas, ya sabéis. Venga, volvemos al vídeo. Así es morir de flor, pues no tengo la mano herida.